Muy buenos días. Hoy, en el día 263, leeremos los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Miqueas. Comencemos. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrón, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollaré nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ahora leeremos el capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente el que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca.
Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Ahora leeremos el capítulo 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzguen mi causa y hagan mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemigo lo verá, y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán. Ahora será hollado como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, el remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que Jehová que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 5, el Señor nos hace una invitación, y es que entendamos que Él es el Rey de Reyes. Allí vemos cómo Dios levanta a los pequeños, y es que se refiere a Belén, y cuando habla de Belén dice pequeña, una ciudad
pequeña, pero aunque pequeña, una ciudad escogida. ¿Para qué? Para el hecho más glorioso, y era que naciera el Salvador. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Déjame decirte que no importa tu condición, quizás te ves pequeño, quizás a la luz y comparado con otro, verás que dirás que no mereces ser llamado por Dios, pero Dios levanta a los pequeños, Dios levanta a aquellos que deciden confiar en Él. Y Dios promete allí al verdadero rey, y lo vemos en el versículo 2 también, que dice de la siguiente manera: Dios levanta al verdadero rey. El versículo 2 dice así: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Déjame decirte que Dios ha querido ser el Señor de tu corazón. Él es el Rey de Reyes, pero algunos lo llaman Señor sin hacerlo Señor de su vida. Él quiere que nosotros entendamos que Él es el verdadero Rey y que debemos dejarlo reinar en nuestro corazón. Él es un Rey que no es temporal, como lo vemos en el versículo 2, que dice así: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Él era antes, es y será. Él es eterno, Jesús es Dios. Por eso su reino no es temporal, sino es eterno. Él es un rey que apacentará con poder, como lo dice el versículo 4, que dice así: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Déjame decirte que Él quiere venir a apacentar tu corazón, pero quiere que nosotros le demos a Él todo nuestro corazón, toda nuestra vida, y no que tengamos reservas en nuestro corazón, decirle: Señor, en esta parte no te metas. Él es un rey lleno de majestad, como lo vemos en el versículo 4, que dice así: pero los dejará, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Él es grande, él es majestuoso, él merece toda la honra y toda la alabanza. Por eso él es el digno de ser adorado. Es un rey que nos traerá seguridad, como dice este versículo 4, dice: y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Quizás has estado buscando seguridad, y esa seguridad solo la puedes encontrar en Dios. Él es un rey que nos traerá paz, como lo va a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, que Él trae paz a nuestra vida, solo Él puede traer paz a nuestro corazón. Es un rey que peleará nuestras batallas. En el versículo 5 vemos que Él traerá paz. El versículo 5 dice: y este será nuestra paz. Quizás estás buscando la paz de tu ciudad, la paz en tu hogar, o lo que más buscamos, la paz en nuestro corazón, y solo Jesús nos la puede dar. Pero también Él es un rey que peleará nuestras batallas. Eso lo vemos en el versículo 6, que dice así: y desbastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrón, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollaré nuestros confines. Entonces Él es ese Dios que pelea nuestras batallas. También Él es ese rey que acabará con el pecado. Y lo vemos desde los versículos 12 hasta el 15, que dice así. Versículo 12 dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agorero, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. No sé con qué pecado estés batallando. Entrégale tu vida al Señor y permite que Él libre tus batallas. En el capítulo 6 vemos que Él nos muestra la insensatez de un pueblo rebelde. Allí el Señor nos dice, pues la pregunta que el Señor le hace a su pueblo es: ¿qué te he hecho yo? Y hoy Dios nos dice a nosotros: ¿qué nos ha hecho Dios? Versículo 3 de este capítulo 6. El versículo 3
que dice así: Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Cuántas veces pensamos que por qué vivimos esto, por qué vivimos aquello? Pero si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, nos damos cuenta que todo Dios lo permite para nuestro bien. Y ciertamente Dios no nos ha hecho ningún mal, sino que antes ha procurado nuestro beneficio. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto, como lo vemos en el versículo 4, que dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Egipto es tipo del mundo, es tipo del pecado. Dios nos sacó de esa vida de pecado, de esa vida de esclavitud. Él nos cuidó aún sin que nos enteráramos, como lo vemos en el versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balaam, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Balaam quería maldecir al pueblo, y Balaam le había pagado para que lo hiciera, pero Dios no se lo permitió. Y el pueblo no se enteró. Dios lo escribió, pero en el momento el pueblo no se enteró. ¿Cuántas veces Dios ha cuidado tu vida mientras duerme, mi vida mientras dormimos? Nos ha guardado el peligro sin que nos demos cuenta. Y es lo que el Señor nos dice, acuérdate ahora de cómo te cuidé. También vemos que Él es un Dios que nos quiere enseñar que no se trata de sacrificio ni rituales, como lo vemos en los versículos 6 y 7, que dice, ¿con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, se agradará a Jehová en millares de carneros. Y entonces el Señor nos hace ver que nada de eso satisface su sed de adoración, sino un corazón completo y entregado a él. Allí también Él nos enseña que se trata es de hacer justicia, versículo 8, que dice así, "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia", pero no se refiere solamente a hacer justicia, sino que también habla de vivir y dar misericordia. Y también lo vemos en el versículo 8 que dice, y amar misericordia. Dios quiere que tú y yo aprendamos que necesitamos de su misericordia, pero que también seamos misericordiosos con otros y llevemos el mensaje a otros y ayudemos a otros. Pero también nos enseña el Señor de que se trata de humillarnos ante Dios. Versículo 8 y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros tenemos la razón, que es Dios quien se ha equivocado, pero el Señor necesita que usted y yo nos humillemos? Ahora, es entendible que lo prohíbe el castigo que le vino al pueblo es por la desobediencia y lo vemos en el versículos 9 al 16. En el versículo 9 dice la palabra, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Dios tiene que establecer un castigo, dado que ellos no quieren escuchar su voz. En el capítulo 7, el Señor les hace una promesa en medio de la degradación. ¿Cómo así que en medio de la degradación? Sí, esta era una sociedad que se había degradado, había una descomposición social y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 7 que dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Miqueas, capítulo 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Y está hasta el 4. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por el recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene y el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Vemos que es como un cuadro de la realidad actual, donde nos habla que no hay nadie recto, donde nos habla que los
que los grandes, que los que nos gobiernan se corrompieron, donde nos habla que se derrama sangre, donde nos habla que crece la maldad. Es como si viviéramos un cuadro de hoy en día que necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Vemos un lamento por la descomposición familiar y lo vemos en los versículos 5 al 6, que dice así: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, la que duerme a tu lado, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, las hijas se levantan contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y es lo que vemos hoy en día, una descomposición familiar, donde cada uno hace lo que le parece, donde cada uno está aislado, donde las personas no tienen esa convivencia, esa intimidad, pero en medio de esta degradación, en medio de este dolor, Dios nos hace un llamado y es un llamado a la esperanza. Y eso lo vemos en el versículo 7 que dice así: mas yo a Jehová miraré, esperaré a Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es tiempo de nosotros mirar al Señor, decirle que nos ayude, clamar por su gracia, entender que Él nos ha hecho una promesa de esperanza, una mirada de esperanza y abrazarla. En los versículos 8 al 13 Él nos hace una promesa de libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entiende que el Señor quiere levantarte aunque hayas caído. Él quiere abrazarte y levantarte de nuevo y hacer de ti una persona de bendición. Ay, Dios, que Dios como Jehová, dice el versículo 18, pero antes nos hace una promesa de restauración, versículos 8 al 13. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entiende que Jehová es tu luz y Él es el que te levanta. Y en el versículo mm, 14 nos hace, perdón, en el versículo 18 nos dice que Dios como Jehová, pero ¿por qué nos dice que Dios como Jehová? El nombre de Miqueas significaba quién como Jehová, significa que lo está reconociendo su grandeza, su majestad. Pero en el versículo 14 dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, el que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo de pasado. Ahora, el Señor allí también nos invita a entender que Él es amplio en perdonar. Versículo 19 dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando se echa un objeto a lo profundo de la mar, este implosiona por a causa de la presión que hay allí. Déjame decirte que Dios sepultará tus pecados y no se acordará más de ellos. Pero también nos dice que Él cumple lo que promete. Versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, cumplirá la verdad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Yo no sé qué promesa te ha hecho Dios, pero déjame decirte que Él es el Dios que cumple. Ahora, acá en este capítulo, pues en este libro que leímos de Miqueas, el Señor nos invita a volvernos a Él con el corazón. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Estás aprovechando este momento de oportunidad que Dios te brinda? Donde Él nos está hablando, donde Él nos está exhortando, donde Él nos está invitando a volvernos a Él. ¿Quieres venir a Dios y permitir que estas promesas se hagan realidad en tu vida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.